Bueno, acá estamos nuevamente. Hoy quiero acercarles un fragmento del libro de Pablo Campana titulado Andrei Tarkovsky, El icono y la pantalla. Este es un libro que desanda la vida de este artista, cineasta ruso, soviético, y particularmente quiero leerles un fragmento que desarrolla la película a modo de relato, La infancia de Iván, que fue su primer película. No particularmente su primer film, pero sí su primer largometraje en el cual obtuvo el reconocimiento en Venecia. Tarkovsky era un autor que centraba su desandar cinéfilo entre la fe cristiana, la búsqueda espiritual, la memoria individual, los sueños y también la subjetividad de las cosas. Y tenía como también una particularidad bastante profunda y explotada en toda su obra, que trataba sobre la dimensión que trascendía a la existencia, lo cual de alguna manera le provocó algunos conflictos e interferencias con el Partido Comunista. Sin embargo, a diferencia de otros cineastas de aquella época, no fue encarcelado ni le privaron la libertad total, al menos, de poder desarrollar su profesión. Elijo este fragmento y esta película primero porque es la primera de Tarkovsky, que recomiendo que la vean. Les repito, el título es La infancia de Iván. Está liberada en YouTube, así que si tienen tiempo y ganas podrían darse una vueltita por esa película. Pero la elijo porque, bueno, yo también he tenido la oportunidad de filmar y habitar un espacio controlado, como lo era la Cuba de 2022, donde yo me encontraba en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, cursando mi maestría en cine documental. Y sentí también por momentos el temor de la población al sentirse observado y vigilado constantemente, temor que debo aclarar que yo no tuve, no sé si por inconsciencia o por suerte, pero así fue. Entonces, hablar de un artista que desarrolló su obra en ese marco me parece apropiado también para crear un vínculo y un nexo con la realidad que estamos viviendo hoy en día en nuestro país y en el mundo occidental. Habitar este mundo no significa que nos veamos cooptados por una libertad total, sino por el contrario. Creo que nos inducen a creer que esto es la libertad cuando la libertad habla, se desarrolla y actúa de otra forma. Paso a leerles. La infancia de Iván. A varias décadas de distancia y con las profundas mutaciones culturales que ha sufrido el mundo, nos cuesta entender las causas de la polémica que rodeó a la infancia de Iván. Quizás los motivos no solo fuesen ideológicos, sino también estéticos, puesto que la ideología también implica las limitaciones estéticas. El conflicto principal, que bajo otra forma también se le hubiese planteado a un realizador occidental, proviene de cierta confusión genológica. Al fin y al cabo, Tarkovsky había sido contratado para hacer una película de guerra.
destinada a exaltar el coraje del Ejército Rojo en la Gran Guerra Patriótica. De acuerdo a la retórica marxista, además, no debía poner en primer plano el héroe individual, a la manera romántica, sino enlazar a un héroe colectivo, el pueblo en armas. El guionista Papava quería incluso darle un final feliz contra la opinión de Bogomolov, el autor del libro. Pero Iván era un niño que había perdido a sus padres. No hacía discursos en nombre del pueblo ni del partido para denunciar la perversidad de los nazis. La sufría en carne propia. Era más mártir que héroe, aunque jugaba a ser héroe. Y su sacrificio era tan útil que hasta Sartre se negaba a justificarlo racionalmente. En cuanto a film de guerra, la infancia de Iván es un producto poco convencional. En ningún momento se ve al enemigo, aunque a veces se oye su voz. No hay combates y la crueldad enemiga se intuye por las huellas que deja a su paso. Un mensaje garabateado en la pared, cadáveres, instrumentos de tortura. Todo el film se construye sobre la base de una dialéctica entre el antes y el después, la paz y la guerra. El pasado idílico, cuando el niño vivía junto a su madre, y el presente nihilista con su paisaje devastador. Esa alternancia se plantea desde los primeros minutos. En la secuencia del prólogo, el mundo infantil de Iván aparece caracterizado como una edad de oro o un Edén perdido. Al perfil élfico del niño, que parece una caricatura del bosque, le sucede una imagen que será constante en toda la filmografía de Tarkovsky, el árbol, emblema de arraigo y seguridad, que la cámara acaricia desde las raíces hasta la copa. Una cabra, un rayo de luz, el canto del cuco y un vertiginoso movimiento de la grúa que parece elevar a Iván sobre las copas de los árboles. Culminan con la imagen del niño calmando su sed en el aljibe junto a su madre. De esta escena luminosa se pasa abruptamente al sombrío interior de una choza y de allí a un bosque anegado, donde Iván marcha penosamente. En lugar del sol, el bosque lo iluminan las bengalas y las explosiones. El niño ya no cruza por los matorrales, sino que abre paso entre alambrados de púa. Así es como el huérfano Iván Bondariov, apresuradamente movilizado para la resistencia, llega a la unidad BC-51 con información sobre los movimientos enemigos. Los soldados desconfían de él y tienen que comunicarse con sus superiores para empezar a creerle. Todos parecen demasiado jóvenes. El teniente Galtsev, el cabo Katasonov, la enfermera Maya, hasta el capitán Jolín. Todos parecen haber sido abruptamente arrancados de la vida civil y todavía no se los ve demasiado vapuleados por la guerra. Iván es el más duro de todos. Se niega a descansar sin antes haber reconstruido la información del poder enemigo. Este poder que ha registrado sirviéndose de hojas, bayas y tallos que saca de sus bolsillos. Pero después de un baño caliente se derrumba frente al primer plato de comida. El sueño de Iván es un segundo flashback, donde la distancia entre el antes y el después se acorta aún más. Madre e hijo se asoman a un brocal y miran las estrellas que se reflejan en el fondo del pozo. De pronto Iván está abajo y ve caer el balde. La madre ha soltado la soga porque una bala alemana acaba de matarla. Los adultos se muestran paternales con Iván. El capitán sueña con mandarlo a estudiar, quizás para adoptarlo más tarde. Iván huye. No quiere ir a la escuela de cadetes ni al orfanato. Más tarde nos enteramos de que se ha escapado de un campo de prisionero de los nazis.
Cuando lo encuentran, está hablando con un viejo que se resiste a abandonar las ruinas de su casa. Él también lo ha perdido todo. En un interludio sentimental, el joven teniente y el maduro capitán cortejan a la enfermera Maya. Quizás una vez acabada la guerra, Maya y Jolín podrán ser la nueva familia de Iván. Sigue el contrapunto de imágenes. En un reconocimiento de las defensas enemigas se topan con un macabro cartel de bienvenida colgado sobre los cadáveres de 2 exploradores rusos. Pero en la escena siguiente, Maya, que hemos visto separarse del capitán bajo el fuego enemigo, se pone a bailar un vals y la cámara acompaña sus gritos entre los abedules. Se prepara una expedición tras las líneas enemigas. El cabo pone un viejo disco de canciones rusas en la voz de Fyodor Shaliapin. Iván tiene una pesadilla donde escucha los gritos de ignotas víctimas. En el sueño combate contra los nazis, pero es tan patético como un niño que juega a la guerra. Cuando la patrulla está cruzando un cementerio, la cámara muestra un ícono de la Virgen y varias cruces tras las cuales asoma el sol. El tronar de la artillería cede por un momento para dejar oír el canto de los pájaros. Iván vuelve a soñar. Ahora va en un carro de manzanas con una niña. Llueve con sol y los árboles, en negativo, parecen florecidos. La sonrisa de la niña se va ensombreciendo. Vemos el carro volcado y un caballo comiéndose las manzanas. ¿Es esto un presagio del fin? Cuando Iván despierta, vuelven las cruces y las luces de Bengala. Aparece el cuerpo del cabo, que ha muerto a mano de los alemanes. Iván decide volver a internarse en las líneas enemigas, aunque admite por primera vez que tiene miedo. Cuando los oficiales regresan bajo una ligera nevada, pasan delante de otro signo, un avión de la Luftwaffe abatido que hunde su hocico en el lodo. Ahora los soldados están de vuelta en la base. La enfermera a quien acaban de transferir se despide. Intentan brindar por Iván, pero se quedan en silencio, escuchando viejos cantos rusos. De pronto, la guerra ha concluido. La secuencia de la caída del imperio nazi aparece compuesta al estilo de Eisenstein. Un globo terráqueo, una esvástica rota, un águila caída. Pero también está el toque tarkovskiano. Los fragmentos de un noticiero donde aparece la familia de Goebbels, envenenada, y los hijos de un jerarca nazi que éste ha matado con sus propias manos. No hay triunfalismo. Los niños del enemigo también eran inocentes. Hurgando en un archivo de la SS, el teniente y el capitán descubren por azar el expediente de Iván, donde se dan cuenta de su ejecución. Una secuencia de montaje clásico reconstruye el martirio de Iván. Se ven instrumentos de tortura, un rostro sufriente, una celda, el alambre de púas, los gritos en alemán. Entonces, cuando todo parecía haber acabado, sobreviene el epílogo. Iván, en el recuerdo, en la vida eterna, vuelve a estar junto a su madre. Juega con otros niños y su compañera del sueño. Lo vemos detenerse por junto a un árbol seco, hasta que se interna corriendo en el mar. Me gustaría dejar por acá este audio y que no sea yo quien da un cierre a esta lectura, sino por el contrario, que esta lectura cree cierres en ustedes o por el contrario sea el ejecutor de nuevas preguntas sobre lo que significa la condición humana y la guerra en estos tiempos en donde parecería ser que ninguna de las dos son materia de profundización por parte
nosotros como sociedad. Me despido y nos vemos en el próximo capítulo. Gracias.